Colosenses capítulo 3, versos 5 al 11. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En esta mañana vamos a ver que el creyente mata el pecado en su vida y se viste de Cristo. Ese es el mensaje de Pablo en este párrafo, aquí en Colosenses capítulo 3, versos 5 al 11. Recordemos que el apóstol Pablo quiere enseñar que solamente Cristo es suficiente para la vida del creyente y que no se necesita nada más. Cristo puede llenar todas las necesidades que tenemos como hijos de Dios. No debemos ir a ninguna otra fuente para saciar nuestra sed o nuestra hambre espiritual. Solamente Cristo es suficiente para ello. Y durante los primeros 2 capítulos Pablo enseñó doctrina. Es así como Pablo enfrenta los problemas con enseñanza doctrinal. Y luego, capítulos 3 y 4, él ha comenzado a darnos las aplicaciones prácticas para nuestra vida. Y la primera es que el creyente mata el pecado en su vida y se viste de Cristo. Versículo 5 entonces dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. El pastor Wiersbe en su comentario dice que el que fue transformado dentro vive diferente hacia afuera. Es lo lógico. Por eso nosotros nos damos cuenta que los que viven mal hacia afuera es porque no tienen una transformación interna, aunque digan lo contrario. Los verdaderos hijos de Dios se conocen como el buen árbol es conocido por sus frutos. ¿Cómo podemos entonces hacer morir esto que tenemos dentro? Recordemos que tenemos una raíz de pecado. Usted ha visto las plantitas que nosotros a veces tratamos de erradicar, esas hierbas de nuestro jardín que crecen, que no son plantitas buenas, más bien son maleza. Y vuelven a aparecer. ¿Por qué vuelve a aparecer el tallo y nuevamente aparece una plantita que no deseamos? Porque debajo de la tierra, ¿qué hay? Una raíz. Y así lo explica La Cueva en su comentario. Nosotros tenemos una raíz pecaminosa dentro. Por eso que nosotros, si seguimos luchando con el pecado, tenemos una naturaleza pecaminosa en nosotros que será erradicada solamente hasta que Cristo vuelva y transforme nuestro ser. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer que esta raíz se mantenga bien debajo de la superficie y no salga para tomar el control de nuestra vida? Pablo dice: hagan morir. Y es un imperativo. Si Dios nos ordena hacer morir el pecado en nuestras vidas, es que podemos hacerlo. ¿Cómo? Hay que leer lo que dijo Pablo antes. Esto va a ocurrir en la medida de que miremos hacia dónde. ¿Qué dijo antes en los versículos anteriores? Miren hacia arriba. Miremos hacia el cielo, hacia arriba donde está Cristo. Y aquí es donde uno se pone a meditar un poco sobre el pasaje, porque ¿no vive Cristo dentro de nosotros? ¿Por qué Pablo no dijo miren hacia adentro, donde Cristo está dentro de ustedes? ¿Por qué él dice miren hacia arriba? ¿Cuál es la imagen de Cristo arriba? ¿Qué simboliza para nosotros? ¿Él está todavía en una tumba o clavado en una cruz aquí en la tierra? No, Él está ahí arriba. Y el hecho de que Él esté arriba, aunque Él vive dentro de nosotros, es porque Pablo quiere recordarnos la posición de victoria y de triunfo que tiene Cristo en los cielos. Por eso Él dice miren arriba, en vez de miren al Cristo que tenemos dentro. Él dice miren al que está arriba, triunfante, que derrotó al pecado y a la muerte en la cruz.
Por eso dice miren hacia arriba. Porque el que está arriba, sentado en el trono, es porque se lo ganó con el triunfo de la cruz y de la resurrección. Por lo tanto, ¿cómo vamos a poder destruir finalmente el pecado en nuestras vidas? Derrotar, haciendo morir el pecado en nuestras vidas, mirando al que lo derrotó, nuestro Señor Jesús, imitando su vida. El Espíritu Santo hace una labor en nuestra vida de renovación diaria, continua. Y ese Espíritu Santo que mora en nuestros corazones tiene la misión de reproducir el carácter de Cristo en nuestra vida. Haced morir. Una antigua versión, la Biblia del Oso, dice mortifiquen el pecado. Porque es un imperativo en aoristo, quiere decir una acción que debe ser ocasional. Si estuviera diciendo, hubiera usado alguna forma verbal Pablo en presente, sonaría como que se da por hecho que el creyente puede vivir constantemente en pecado. Y que simplemente el confesarlo y luchar con el pecado y pecar y volver a caer y volver a pecar es casi como un permiso para el creyente. Pero al usar un imperativo aoristo, está diciendo esto debe ser ocasional. Son acciones muy extrañas en la vida del creyente. Maten su egoísmo, como dice el comentarista Barclay, él dice quirúrgicamente, quitar la práctica del pecado en nuestra vida. Así que aquí Pablo no está diciendo estén matando el pecado, no, lo dice con un pasado, maten ese pecado. En un presente parecería más bien un convivir con el pecado, con una reinserción continua y permitida, como si no hubieran consecuencias. Pero Pablo está diciendo, el pecado debe ser eliminado, no debemos permitir que él gobierne nuestra vida, pues el pecado ha perdido su poder. Eso lo explica Pablo también en Romanos capítulo 6. Dice que el pecado ha sido destruido. Por lo tanto, cuando nosotros pecamos, lo hacemos en plena voluntad. Antes, cuando no teníamos a Cristo, éramos esclavos del pecado, pero hoy día somos siervos de Cristo. Por lo tanto, ese pecado ha perdido el poder sobre nosotros, y si lo practicamos es porque lo hacemos sabiendo, totalmente sabiendo. Mire conmigo, por favor, Romanos capítulo 6. Ya conocemos muy bien el versículo 6, desde el 4 al 6, donde él explica, sobre todo en el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado. Por eso que Pablo dice, miren hacia arriba, donde está el Cristo, Romanos 6:6. Miren hacia arriba, donde está el Cristo glorioso, resucitado, victorioso. El que está abajo en la tierra, crucificado y muerto, es nuestro viejo yo, que ya perdió totalmente su capacidad del pecado. Ha sido destruido, dice ahí. El poder del pecado ha quedado inactivo, dice. Pero está esa pequeña raíz que crece cuando nosotros alimentamos la carne y no el espíritu. Alimentar el espíritu hemos dicho que es alimentar el Espíritu de Dios que mora en nosotros con la palabra de Dios. Esa es la única forma de poder derrotar esta raíz que está allí. Saltémonos al versículo 12 ahora de Romanos 6. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ha perdido entonces el poder, el pecado su poder de controlarnos? Sí, ya no tiene el control sobre nosotros. Y si pecamos es porque no estamos alimentando el Espíritu de Dios con la palabra de Dios. Es porque estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Y rápidamente tenemos que volver a la comunión con Dios por medio de la confesión de ese pecado y dejándolo de lado. A continuación, Pablo, volviendo a Colosenses 3:5, comienza a enumerar varios pecados muy graves que eran tan comunes en la cultura pagana greco-romana de aquel tiempo,
que estaba mezclada con todo tipo de paganismo. En primer lugar menciona la fornicación. Fornicación es la palabra griega porneia, desde donde viene el término moderno pornografía. Todo tipo de inmoralidad sexual. En aquel tiempo, en la antigüedad, en esta cultura pagana, los deseos corporales debían satisfacerse, no controlarse. Hoy día por lo menos tenemos un código, ¿no?, penal, donde hay un cierto control sobre las conductas de los seres humanos, ¿no es así? Pero en aquel tiempo no era así. Había un total descontrol de los deseos y era lo normal satisfacerlos. Hoy día por lo menos, me parece a mí, quizás por la influencia del cristianismo, está este sentido de controla el deseo. Pero en ese tiempo no. En el mundo pagano, los deseos corporales, cuales fueran, podían satisfacerse. Lo normal era dar rienda suelta. Y este elemento lo toma el gnosticismo, ¿recuerdan? El gnosticismo decía, por un lado el gnosticismo más radical, decía, satisface todo lo que tú quieras de tu cuerpo, lo importante es que tu espíritu esté bien con Dios, ¿no? Practicaban ese dualismo. Y los gnósticos más conservadores, digámoslo así entre comillas, decían, practica el ascetismo. Si sientes deseos malvados en tu cuerpo, golpea tu cuerpo, maltrata tu cuerpo y eso va a ahuyentar los deseos pecaminosos. En la actualidad, por lo menos esa influencia pagana está algo controlada, ¿no? Incluso hay un cierto nivel hasta de castidad de los deseos desordenados, no hay un desenfreno absoluto. Y una de las cosas que también ha puesto un poco de detención a esto son las enfermedades que han aparecido, mortales muchas de ellas. Impureza, pasiones desordenadas. Estas pasiones son desordenadas porque la persona no puede con ellas, ¿no? Por eso se llaman desordenadas. El individuo no las puede poner en su justo orden, no logra poner primero su voluntad, sino que la pasión desordenada y esta impureza toma control de su vida y no la puede controlar, es decir, es un esclavo. Malos deseos. La palabra allí, malos deseos, es la palabra concupiscencia, la misma que vimos recién en Romanos capítulo 6, pero también es la misma de Santiago capítulo 1. Mire, acompáñenme también a Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esa es entonces la concupiscencia. No viene de una tentación que provenga de Dios, viene de nuestros propios malos deseos. Cuando ese tallo entonces empieza a crecer, ¿no? Cuando esa plantita empieza a salir nuevamente y a brotar, cuando no estamos alimentando el espíritu, cuando no estamos sometiéndonos a la palabra de Dios. Volvamos entonces a Colosenses capítulo 3, ya hemos visto fornicación e impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. La avaricia es una palabra muy interesante que encontramos aquí en el texto, pleonexian en el original. Pleo viene de más, ¿no? Hay una figura en la gramática que se llama el pleonasmo, una ampliación de algo. Bueno, pleo es más y nexian del verbo ejo, que es el verbo tener. Por lo tanto, la avaricia, como la entendemos también claramente en nuestro idioma, es el deseo de tener más, y más, y más, y más. ¿Cuándo se cae en esta avaricia material? Porque los pecados anteriores que Pablo mencionó buscan satisfacer, si usted se fijó, todos los sentidos,
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Como se están satisfaciendo todos los pecados posibles de nuestros 5 sentidos, lo natural es que terminemos finalmente deseando todo lo material posible. Si usted se fija en la misma escala de valores que vemos en la sociedad actual y que Pablo también ya la explicó en Romanos capítulo 1, partiendo desde los pecados más sencillos y se va profundizando hasta llegar al final que Pablo aquí menciona como la avaricia. Es un deseo insaciable, porque así es el pecado. El pecado no se logra saciar con nada. Siempre puede haber más, siempre puede haber otro pecado con el cual poder saciarse. Es un derecho, piensan los pecadores, de tener lo del otro, ¿no? Esa es la avaricia. De hecho, el avaro es una persona que le cuesta mucho dar. Y si lo hace, le gusta decirlo en público, en voz alta. Muy parecido a los religiosos del tiempo de Jesús, ¿no? Que eran capaces de decir, doy gracias a Dios porque esta semana hice algo bueno por otro. Y parece humildad, ¿no? Doy gracias a Dios porque esta semana hice algo bueno por una persona. Ese tipo de cosas es mejor decírsela a Dios solamente. No es necesario decir públicamente eso. Parece humildad, pero la persona demuestra cuán poco generosa es. Porque cuando lo hacen, es toda una conquista de su avaricia. Por el contrario, la persona no avara es generosa por otras y no lo anda jamás divulgando. ¿Qué es todo esto? Según el versículo 5, él dice, todo esto es idolatría. ¿Se fijó cómo termina el versículo 5? Todo esto es idolatría. ¿Cuál es entonces la raíz más íntima del pecado? La idolatría. Idolatría es sacar a Dios de su lugar y ponernos a nosotros mismos. Esa es la raíz más íntima de la idolatría. El deseo de tener para mí, el deseo de tener algo diferente y alejado de Dios. Esta es la raíz verdadera de toda la maldad y del pecado en el hombre. ¿No fue eso lo que guió a Adán y Eva a alejarse de Dios? El deseo de hacer su propia voluntad. Porque Dios les dijo, tienen que estar conmigo, tener comunión conmigo. Pero la serpiente les dijo, hay una opción, ser como Dios, ser como Dios, ser tú mismo, tu propio Dios, seréis como Dios. Esa es la raíz más íntima de toda la pecaminosidad humana, la idolatría, sacar a Dios de su lugar y ponernos a nosotros mismos. Eso es lo común en el mundo, ¿no? Eso es lo que esperaríamos del mundo pagano, de las personas que no conocen al Señor. Pero ¿y nosotros? Por eso que también Pablo dice, cuidado, Dios, el Señor Jesucristo debe ser el centro de nuestras vidas. Todos estos pecados que han sido mencionados en el versículo 5 no deben tener ni el más mínimo lugar en la vida del creyente. Esta descripción corresponde a un incrédulo, no a uno de nosotros. Por eso que el versículo 6, sigamos leyendo, dice, cosas, ¿qué cosas? Las del versículo 5. Estas cosas, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia e idolatría, son cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Un puro ejemplo en el Antiguo Testamento. ¿Qué ciudad fue destruida por practicar todos estos pecados y más? Pablo está pensando en el pasado. En el pasado, una ciudad entera fue destruida con fuego y azufre que cayó del cielo porque practicaban estas cosas. ¿Y Dios dio tiempo para que se arrepintieran? Sí. La familia de Abraham estuvo allí y trataron de guiar a la gente al arrepentimiento. Pero Dios, ¿qué dijo? Se acabó. Y la ira de Dios cayó sobre esta ciudad y fue destruida con fuego y azufre que cayó del cielo. Porque el que siembra pecado segará corrupción y también la ira de Dios. No solamente segamos las consecuencias del pecado, sino que también el castigo de Dios. Pero damos gracias a Dios de que en el día de hoy somos hijos de Dios y nos espera una eternidad con Cristo. Pero pensemos en aquellos que no tienen a Cristo, que hoy día son esclavos del pecado mencionado en el versículo 5.
y que un día, si no se arrepienten, la ira de Dios va a caer sobre ellos. Quizás no les va a caer fuego y azufre desde el cielo, pero la Biblia dice que después del juicio final, los que no estén inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre, dice la palabra de Dios al final del libro de Apocalipsis. Verso 7. En los cuales vosotros también anduvisteis, ¿cuándo? En otro tiempo. Se fija que la descripción de los versículos 5 y 6 no son para nosotros, es para el mundo incrédulo que no tiene a Cristo. Era cuando nosotros éramos antes, lo que éramos antes. Pero mire conmigo cómo hace el contraste muy claro. En otro tiempo, dice el versículo 7, y el 8 que dice, pero ahora. Así que la vida del inconverso, la vida del incrédulo que no tiene a Dios, en otro tiempo, dice, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Esta es la vida antigua nuestra, que ya no tiene ningún lugar en nuestra vida, no puede tener ninguno. Esa es la forma en que vivían los bárbaros y los escitas, que se menciona ahí más adelante. La gente incivilizada de aquel tiempo. Nosotros ya hemos cambiado eso. Ese estilo de vida ya no corresponde a un hijo de Dios. Versículo 8. La iglesia de Colosas, ustedes recuerdan, tiene un trasfondo gentil y pagano, ¿cierto? Ya lo hemos explicado. Había todo tipo de paganismo, gnosticismo, mezclado también con un poco de judaísmo, y surge esta herejía que trataba de destruir a la iglesia por dentro. Y por eso que Pablo escribe esta carta para limpiar, purificar la iglesia, establecer claramente cuál es la verdadera vida del creyente, quién es verdadero creyente y quién no lo es, para contrarrestar la enseñanza de estos falsos maestros que decían, no, si el creyente puede vivir como quiera, no hay problema. Confiese su pecado nomás y venga a la iglesia, no hay problema. Así pensaban ellos. Pablo dice, no, hay una vida antigua y una vida nueva. Y el creyente no puede vivir como vivía antes. Por eso Pablo contrasta tan fuerte y dice, en otro tiempo y ahora. Por un lado también tenemos que decir que este tipo de palabras tampoco serían dirigidas a judíos, porque recuerden ustedes que los judíos, a pesar de todo, vivían o trataban de guardar lo mejor posible la ley. Por lo tanto, los judíos, aunque no creían en Cristo, y hoy día muchos de ellos no lo hacen, pero tratan de vivir conforme a la ley. ¿Se fijan? Usted puede conversar con judíos ortodoxos que guardan la ley y viven una vida moral bastante aceptable, casi como la nuestra. Viven alejados del pecado, no dicen malas palabras, estudian el Antiguo Testamento todos los días, tratan de obedecer pero no creen en Cristo. ¿Se fijan? Es decir, viven bien, pero igual no son salvos. Igual no tienen a Cristo. ¿Se fijan? Es decir, tanto el religioso que vive una vida moralmente aceptable como el pagano que ha dado rienda suelta a todo su pecado, los dos están perdidos si no tienen a Cristo. Igual, no tienen a Cristo. Así que sin Cristo, tanto el pagano como el judío están perdidos. No importa el tipo de conducta externa. La gran pregunta es, ¿ha habido una transformación interna en la persona? ¿Un cambio operado por Cristo en el corazón de la persona? Por eso desde el versículo 8, fíjese, comienza otra lista de pecados que a lo mejor nosotros podríamos pensar, estos son los pecados permisibles, ¿no? O los pecados más leves, pero no, tampoco, porque entre ellos está el término blasfemia, y blasfemia es hablar mal de Dios. También el término allí, palabras deshonestas, literalmente palabras obscenas. Así que no son los pecados cristianos estos, permitidos para los cristianos, por ningún motivo, porque ningún cristiano verdadero va a hablar mal de Dios. Por lo tanto, sigue hablando de otro listado de pecados que en el creyente no pueden haber. Deben ser erradicados totalmente. Versículo 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Me llama la atención, ¿no?, cómo se habla aquí Pablo de haced morir
de desvestirse y revestirse. ¿Notaron esas palabras claves en el párrafo? Porque eso es lo que está hablando Pablo. Está diciendo matar el pecado en nuestra vida y vestirnos de Cristo. Es decir, desvestirnos de lo malo, vestirnos de lo bueno. La ira. Se menciona en primer lugar la ira. La ira, hermanos amados, el término allí significa la explosión del carácter. Es cuando uno explota definitivamente en ira y enojo. Pero aquí, en segundo lugar, se menciona el enojo, ¿no? Y uno podría decir, ¿por qué menciona? Aparecen sinónimos. La ira es la explosión, pero el enojo es cuando ese sentimiento se ha asentado, ese deseo de hacer daño a otra persona se extiende y no se extingue. Hay un deseo ahí que está a fuego lento, mantenido. La ira es la explosión de esos pensamientos y de esos deseos, y el enojo es el constante que está dentro del creyente. Pablo dice, eso no puede estar en la vida de un creyente. Muchos creyentes viven con enojo por años. Mantienen allí una brasa encendida por alguna situación. Pablo dice, deséchenlo, desvístanse de eso. Eso no puede estar en la vida de un hijo de Dios. Eso impide el gozo completo de Dios en nuestras vidas. Debemos perdonar, aunque no nos pidan perdón. Debemos deshacernos de ese enojo. La ira no es más que el resultado de ese enojo. ¿Usted ha visto una explosión volcánica? Debajo de nuestros pies, por toda la tierra, hay lava, hay magma, ¿sabía eso? Que está ahí ardiendo. Y hay algunos puntos de la tierra donde eso sale. Y esos son los volcanes. Bueno, vamos a decir que el enojo es esa lava que está debajo de nuestros pies. Ahí está, ardiendo, contenida. No la hemos dejado, ahí está. Y la estamos cocinando constantemente. Y de repente tenemos episodios, ¿no?, donde el volcán hace erupción. Esa es la ira. Pablo dice, ninguna de las dos deben caracterizar la vida y el carácter del creyente. Malicia. La malicia es cómo ese enojo y esa ira se ponen en acción por medio de comentarios, por medio de conversaciones, por medio de tratar de poner mal a unos con otros. ¿Recuerdan, por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, cuando se nos dice que Dios aborrece 6 cosas y aún 7 abomina su alma? Y se mencionan varios pecados y entre medio de ellos hay uno que dice, el que siembra discordia entre hermanos. La malicia es eso, es plantar cizaña donde no la hay. Es poner mal a personas unas con otras. Es hacer comentarios para dañar y para cambiar la opinión de una persona con respecto a la otra. Es algo terrible que no debemos hacer tampoco. Muchos padres hacen esto lamentablemente con sus hijos, ¿no? Hablan mal a sus hijos de su madre. O hay madres que hablan mal a sus hijos de sus padres. Aunque se tenga razón, eso es algo que no se debe hacer. El creyente no debe ser alguien que planta cizaña. Esa es la malicia. ¿De dónde viene la malicia? De la ira y del enojo. Todo eso debemos dejarlo fuera, sacarlo de nuestra vida definitivamente. Blasfemia. La palabra blasfemia es muy fuerte acá y significa calumniar a Dios. Calumniar a Dios. Uno dice, no, yo soy un hijo de Dios, yo jamás hablaría mal de Dios. Pero hermanos amados, cuando nosotros consciente o inconscientemente le echamos la culpa a Dios por cosas que nosotros hemos hecho, eso es blasfemar. ¿Cuántas veces hemos dicho, Dios, ¿por qué no me ayudaste? O Señor, ¿por qué no haces algo aquí? Cuando el que tiene que hacer algo somos nosotros mismos. Nosotros normalmente caemos y estamos en problemas por nuestra propia concupiscencia. Así lo dice Santiago capítulo 1. Es nuestro propio pecado. Dios no tienta a nadie, dice Santiago capítulo 1. Por lo tanto, hermanos amados, tengamos mucho cuidado de asignarle a Dios culpas por cosas que nosotros mismos hacemos. Yo a veces he escuchado a personas que dicen, es que el Señor lo permitió. Eso es blasfemar, calumniar a Dios. Él no tienta a nadie.
Somos nosotros mismos los que pecamos de nuestra propia concupiscencia. Finalmente, palabras deshonestas de vuestra boca. Literalmente palabras obscenas. Palabras obscenas. Quizás nosotros no practicamos los pecados del versículo 5, pero usamos palabras obscenas que tienen que ver con los pecados mencionados en el versículo 5. Todo este tipo de maldad no deben ser parte de la vida del creyente. Y fíjense cómo la raíz de amargura viene muy probablemente del enojo. Si lo analizamos, el enojo que está guardado en nuestro corazón, por alguna razón, la que sea, parece provocar todo lo demás. Ese enojo, hermanos amados, debemos eliminarlo, debemos quitarlo. Debemos perdonar, aunque no nos hayan pedido perdón. Muchas veces esperamos eso para olvidarnos de algo. Pero muchas veces arrastramos por años nudos que aún están ahí. Por años. Y hermanos amados, eso quita el gozo, quita la capacidad de crecer y nos hace esclavos de situaciones como las que se mencionan acá. Por eso Pablo dice, despójense del viejo hombre. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La mentira es básicamente un disfraz, ¿no? Esa es la idea de la palabra de la mentira, ¿no? Cambiar la verdad por otra cosa. Maquillar algo mostrándolo diferente, ¿no? Es la idea de la mentira, ¿no? Es cuando tratamos de disfrazar algo, de maquillar algo, de cambiarlo, de hacer una versión diferente de los hechos. Los pecados mencionados en el verso 5 y en el verso 8 pueden ser disfrazados con mentira. Hermanos amados, no mintamos. Dejemos salir eso, confesemos nuestro pecado y permitamos que sea el Espíritu de Dios el que controle nuestras vidas. Despojémonos de ese viejo hombre. Romanos 6 ya nos explicó, está clavado en la cruz. Por eso dice Pablo, miren arriba, donde está el Cristo victorioso, glorificado, resucitado. Verso 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No tratemos de esconder el pecado con mentiras, maquillando, tratando de aparentar una vida cristiana buena, santa. Es mucho mejor ser sencillos hijos de Dios. Pequeñas luces, sal, pequeños granitos de sal. Sencillos que hacen su labor de contarle al mundo que solamente en Cristo hay salvación. Pero muchos, lamentablemente, dice Pablo aquí, cubren estos pecados con la mentira. Pablo dice, no lo hagan más, despójense de eso y vístanse del nuevo. ¿Quién es el nuevo hombre? Lo podemos descubrir por el mismo versículo 10, porque él dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿A qué nos recuerda esto de a la imagen del que lo creó? ¿A dónde nos lleva nuestra mente? A Génesis, ¿cierto? Capítulo 1 de Génesis, verso 26 en adelante, se habla de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El primer hombre se llamaba Adán, y se nos dice que por él entró el pecado al mundo. Pero ¿sabían ustedes que hay un segundo Adán? Vamos a Romanos, capítulo 5, para ver la explicación. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación,
pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El primer Adán fue ese Adán creado en el Edén a la imagen de Dios. ¿Pero qué le pasó a Adán? Pecó, y por su pecado pecamos todos. Fue traspasado ese pecado a todos sus descendientes. Pero luego Dios envió a un segundo Adán. Este Adán no pecó, vivió perfectamente y era Dios mismo encarnado. Fue crucificado en la cruz, muerto por nuestros pecados en nuestro lugar, y fue resucitado de los muertos. Y ahora Él puede dar vida eterna a todos aquellos que se acerquen a Él con fe. ¿Quién es el segundo Adán? Queda claro. El Señor Jesucristo. Él es el segundo Adán. Por eso que volviendo a Colosenses 3, fíjense que dice que ahora nos debemos revestir del nuevo Adán, del verdadero nuevo modelo, el Señor Jesús, el cual se va renovando hasta el conocimiento pleno. Un día cuando lleguemos a la presencia de Dios tendremos este conocimiento pleno. Hoy día todavía tenemos muchas dudas, temores, cosas que aún nos arrastran y nos hacen que nos aferremos a esta tierra, a este mundo. Pero un día tendremos ese conocimiento pleno de Dios, estaremos con Él y ya no tendremos ninguna duda. Pero al momento debemos confiar, poner nuestra fe en Él y creer que Él tiene la razón siempre. Él tiene su plan perfecto y su voluntad es mejor que la nuestra. Por eso que nunca pensemos, mi plan y mi proyecto es mejor que el de Dios. Porque como ya vimos, eso es parte del pecado de blasfemia. Blasfemia es calumniar a Dios. Es pensar, yo soy más inteligente que Dios. No, en esto no voy a consultar a Dios. Yo creo que tengo la razón aquí. Cuidado, hermanos, estos pecados pueden arruinar esa vida espiritual que debemos tener y pueden influir a otros, a nuestra familia y producir gran destrucción. Finalmente el verso 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esa es la iglesia de Cristo, ¿no? En la iglesia de Cristo todos los muros caen. Pasamos a ser todos hermanos. No es como menciona aquí, por eso Pablo da estos ejemplos, entre los judíos y los gentiles, es decir, circuncidados y no circuncidados, bárbaros ni escitas. Los bárbaros eran los que tenían la cultura greco-romana, que los judíos menospreciaban bastante, ¿no? Los escitas eran más incivilizados que los bárbaros de cultura greco-romana. Pablo dice, en Cristo pasamos a ser todos iguales, pasamos a ser todos hermanos. Y como explica también él en Romanos capítulo 8, el Señor Jesús pasa a ser nuestro hermano mayor, el que nos comunica finalmente la vida. Hemos visto en esta mañana entonces, hermanos amados, que el creyente mata el pecado en su vida y se viste de Cristo. Vimos que es una orden matar el pecado. Eso se hace alimentando el espíritu, ¿cómo? Mirando hacia arriba, donde está el Cristo glorioso, victorioso y resucitado. Y vestirnos del nuevo hombre, que es Cristo, permitiendo que el Espíritu Santo de Dios reproduzca el dulce carácter de Cristo en nuestra vida. Y así vamos a andar como verdaderos hijos de Dios, para que otros sepan que solamente en Él hay salvación. Oremos.